En Al Día Noticias estamos con el ex senador de la República y precandidato a la presidencia, David Luna. David Luna, bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? John Didier, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar en Al Día Noticias y muy feliz después de tantos años estar con usted en el estudio de este importante noticiero. Hace poco cumplió 50. No, cumplo 50 el 27 de febrero. Ah, 50 años de vida, 27 de esos dedicado al servicio público, a la política, sin escándalos, sin sanciones, y ya 50 años que me permiten ser esposo de Laura hace 12, papá de Julieta con 8 y Alejandro con 5. bueno, ya está con 50 años en edad de merecer presidencia de la República. Pues hombre, yo tomo esta decisión, John Didier, por una razón asociada al corazón y otra a la razón. Al corazón, que como lo dije, David Luna comenzó su vida pública como miembro de una junta de acción comunal, de una corporación de vecinos, y poco a poco, escaló peldaño por peldaño, sin brincarse ni uno. Usted es testigo de ello. Siempre, creo yo, con logros y con éxitos. Y la razón, yo soy un político de oficio. Yo quiero reivindicar la política, quiero regresarle la dignidad. Esto no se trata simplemente de caer en paracaídas cuando se es popular para ser presidente, porque se necesita experiencia, conocimiento y razonabilidad para tomar decisiones que le permitan a los colombianos mejorar su situación. ¿Nació en Bogotá? Nací en Bogotá, algunos en la costa, en el Pacífico, me dicen que soy muy rolo, pero yo soy rolo, sí, nací en Bogotá hace casi 50 años, ¿Hincha de Millonarios Santa Fe? hincha de Millonarios, furibundo, pero Julieta, mi hija mayor, es hincha del Junior, ¿Y eso por qué? porque la mamá es de Barranquilla. Ah, y como la serie, ¿no? La costeña y el cachaco. La costeña y el cachaco. Al principio difícil porque no le entendía de lo rápido que hablaba, pero hoy en día ya estamos totalmente ¿Y sintonizados. cómo se conocieron? Hombre, nos conocimos por una cosa de la vida. Yo era viceministro de Trabajo. El ministro Rafael Pardo no pudo ir a un viaje para representar a Colombia en la OIT. Y cuando yo aterricé en el aeropuerto, ella estaba haciendo una pasantía. De Barranquilla. Ella, no, en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza. Ah, Ella estaba haciendo porque yo iba a representar ok, a Colombia a la OIT. sí. Ella estaba haciendo una pasantía allá y era la persona que me tenía que recibir. Ujú, Y eso fue, pues, no amor a primera vista, por el lado de ella, por el lado mío sí, ujú. eh, pero así nos conocimos, De novela, de novela, en otro país. en otro país, en una institución internacional, nada que ver con lo que, pues, uno pensaría pudiera pasar. ¿Y cuántos años tenía usted? Yo tenía en ese momento, miércoles, no me acuerdo, pero 34, 35. ¿Y duraron de novios cuánto? Duramos de novios 2 años. ¿Y cómo la conquistó? Uy, por a punta de chat, porque ella vivía en Ginebra, yo vivía en Bogotá. Yo me levantaba todos los días, le escribía, allá había 6 horas de más. Y bueno, chat, chat, chat. Y cuando tuvo la, digamos, terminación de su pasantía, regresó a Colombia y ahí comenzó el marcación hombre a hombre. ¿Quedó usted flechado? Que yo flechado, Digo, claro. esta es. Esta es, esta ¿Y es. qué vio en ella? No, yo tenía más. Yo tenía 38. Ujú, Ahorita reviso, pero 38, sí. sí. ¿Y qué vio en ella que lo cautivó, lo flechó? Porque usted ya era viceministro, había sido edil, había sido concejal, ¿cierto? Representante. Representante, usted ya tenía una trayectoria y un reconocimiento, ya era viceministro. Y ella era una niña muy joven, tenía 23 años. Y no sé, a mí me pareció súper auténtica, súper directa, chévere, sencilla, camelladora. Hoy es emprendedora, además de ser abogada. No, no, eso fue como una cosa de química, Ujú. de un minuto a otro. ¿Y no se quería casar o estaba esperando esta mujer ideal? No, yo sí me quería casar, yo quería tener familia, yo quería tener hijos, quería ser papá, pero pues sí, tal vez estaba
esperando que fuera la persona y se dio. Muy bien, nos regresamos un poco, ya conocimos la historia de amor, cómo conoce a su actual esposa. Cuando usted nace en Cali, en Bogotá, Bogotá. usted nace en Bogotá, ¿en qué escuela estudia su primaria? Yo estudio en un colegio católico solo de hombres que se llama el Gimnasio Campestre. Ahí había estudiado mi papá y cuando pues tienen la, digamos, necesidad de inscribirme, me inscriben en ese colegio. Ahí hago toda mi primaria, todo mi bachillerato. Un colegio que le motivaba aún mucho John Didier, no solamente el amor por el país, el amor por los símbolos patrios, el conocimiento por las instituciones, sino adicionalmente el deporte. Yo jugaba en el equipo de fútbol, fui arquero de la infantil, de la juvenil, de la mayores, fui miembro de la banda de guerra, tenía banda, y fui jefe de esa banda, estuve como líder del periódico y yo creo que me dedicaba a tantas cosas que perdí quinto bachillerato, perdí Que era décimo entonces. décimo en el colegio, Décimo, sí. perdí trigonometría y me tocó repetir. Este gimnasio moderno, ¿no es Campestre. campestre, dónde queda? Queda en Servitá, en la 165, Ah, abajo de la séptima, bajando por el Hospital Simón Bolívar, en un barrio maravilloso donde pues yo recorría permanentemente esos barrios de la localidad primera de Bogotá, tanto los que estaban abajo de la séptima como los que estaban arriba. Santa Cecilia era el barrio donde yo caminaba pues por ese cerro permanentemente a través de una institución que se llamaba la Vanguardia de Acción Social, la VAX, que nos permitía pues ayudar a muchas personas que no tenían capacidades o posibilidades para alfabetizar, para obviamente entregar los mercados cada viernes después de la misa, en fin. ¿pero por qué perdió décimo? ¿Mal estudiante o estaba, qué pasó? Hombre, yo creo que una mezcla de dos cosas. La trigonometría me daba duro. ¿Le fue duro los números? No, me iba bien en los números, pero me iba mal en trigonometría. No sé muy bien por qué. Pero yo sí creo también, y eso fue un mensaje que me dio el rector, que me dediqué a muchas cosas al mismo tiempo. Ok. Y eso me formó a entender que en la vida hay que priorizar Ujú. y saber cuáles son las responsabilidades. Y tal vez por eso soy tan, digamos, organizado, tan metódico. Algunos me dicen psicorrígido. Lo soy porque a mí me gusta el orden, porque me gusta llegar puntual, porque me gusta cumplir las citas. Yo creo que eso hace parte del respeto hacia el otro. ¿Y en dónde aprendió eso? Pues yo creo que fue después de haber tenido ese fracaso en el colegio, en el mismo colegio, después en la universidad y ya en mis primeros trabajos. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué estudió? Derecho. Estudié Derecho en el Rosario, en la Universidad del Rosario, y estando en la mitad, como en tercero o en cuarto semestre, tomo la determinación de aspirar a ser edil. Ya era miembro de la Corporación de los Vecinos o de Mm, la Junta de Acción Comunal de mi barrio, ujú. donde comenzábamos a recuperar una quebrada, que se llama la Quebrada La Vieja, que estaba en muy mal estado. Y cuando aspiro a ser edil, ahí lo conozco a usted, porque es tal vez la primera o de pronto la segunda entrevista que me han hecho en mi vida. Así es, estamos ya pues rememorando muchos años y es cierto, conozco al doctor David Luna desde que era edil de la localidad de Chapinero. Sí, señor. Sí, Chapinero, Sí, estamos señor. bien. Bueno, de todas maneras, por lo que veo, usted lleva la política en la sangre desde que era joven, en el colegio, el periódico, el liderazgo, estando en tantos eventos. No solo se dedicaba a estudiar, sino a participar de muchas cosas, Mire, mi mamá organizaba un concurso de vitrinas navideñas. que también la entrevistaba yo, Exactamente, usted también la entrevistaba. porque es de la Cámara de Comercio de Era de la Bogotá. Cámara de Comercio y yo la acompañaba desde muy chiquito, cuando íbamos a Kennedy, a Bosa, a Ciudad Bolívar, a Usaquén, a Chapinero, en un bus, recorriendo todas las localidades buscando cuál era la mejor vitrina. Ujú. Entonces a mí me quedó ese amor, digamos, por las localidades, por la ciudad.
Y yo creo que efectivamente en la familia, porque a mi papá le gustaba también recorrer el departamento de Cundinamarca como secretario de gobierno, en la familia, pero después en el colegio, pero después en la universidad, pues logré, no sé, sintonizarme con lo público. Y es, como usted lo dice, algo que llevo en la sangre, pero además me gusta hacerlo de manera eficiente, efectiva, recuperando el amor por lo público. Hay que hacer las cosas bien. Todo el mundo dice, no, es que los políticos, esos son puras corbatas. No, yo creo que hay que saber llevar esta corbata que representa el trabajo, que representa, por supuesto, la eficiencia, que representa resolverle los problemas a los colombianos. Bueno, ¿y qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, lo mío es la política, definitivamente. Y cuando usted menos se vio frente a la realidad y a las posibilidades, dijo, lo mío es la política, me voy de deal. No, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Uno, yo venía arreglando con mis vecinos la quebrada, Ujú, y ahí comencé a entender que el trabajo comunitario tenía sentido. ujú. O sea, Daba daba resultados. resultados. O sea, Ujú, arreglar la quebrada, y entonces pasaban los vecinos y decían, oiga, estos 10 personas han logrado esto. ujú, Y fueron ellos, los vecinos, los que ujú, un día en una mesa, después de trabajar un sábado, dijeron, oiga, alguno de nosotros debe lanzarse de edil ujú. para tener una representación en la Junta. Y nunca se me va a olvidar, Josefina Castro, que era la persona que lideraba la corporación, que lideraba la Junta de Acción Comunal, dijo, David, tú eres el más joven, deberías ser tú. Y yo dije, pero un momento, yo, ¿a qué me estoy metiendo? ¿Cómo es esto? Estoy en la universidad, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer los trabajos. No, 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 hagámosle. Oiga, John Didier, y cogí digamos, un papelito como estos, Ujú. y saqué como 2000 fotocopias. Y el papelito decía, yo soy David Luna, si tiene algún problema, llámeme. Y puse mi número, que es el mismo número de hoy. Sí, El no lo ha 3 cambiado. no lo he cambiado, el Ok. 310-270-2831. Es mi mismo celular. Y así hice la campaña. La gente empezó a llamarme. En ese momento no había WhatsApp. La gente me empezó a llamar y me dijo, oiga, acá hay un árbol caído, acá hay un hueco abierto, acá hay unos ladrones. Y empezamos a construir en Chapinero, pues una comunidad que nos permitió después llegar a ser ¿Y usted ediles. vivía en Chapinero? Yo vivía en Chapinero. Bien, bueno, voy a hacer una pausa en el tema de su recorrido político y de estudio porque usted habló de su papá de secretario de gobierno. ¿Tiene hermanos? No, soy hijo único, John Didier. Hijo único. ¿Su papá hacía política? Mi papá hizo más que política, recorridos por Cundinamarca. Él amaba el departamento y yo iba muy chiquito a acompañarlo. Cundinamarca tiene 116 municipios. Ujú, Yo creo que con mi papá conocí unos 30. Después he conocido muchos más. Y a él lo designa el gobernador Gabriel Melo como secretario de gobierno. ujú. Entonces él no hizo la política, pero sí trabajó en el servicio público. Él era abogado o es abogado. Y su papá, mi abuelo, David Luna Serrano, que también fue abogado, penalista, pues era muy amigo de Jorge Eliezer Gaitán. Y mi papá me cuenta que él siendo muy chiquito, pues veía a mi abuelo con Jorge Eliezer Gaitán y acompañó a mi abuelo a muchas manifestaciones que Gaitán hizo. A propósito, usted ya me lleva a recordar que usted arrancó la política en el Partido Liberal. Sí, claro, yo la arranqué del Partido Liberal, inscribiéndome por el Partido Liberal, como edil, después como concejal por el Partido Liberal, y ahí conocí a Enrique Peñalosa, que había sido alcalde, e hicimos un movimiento ciudadano con firmas, Ujú. con un grupo de amigos para volver al Consejo de Bogotá, y en ese momento pues obtener una votación altísima que nos permitió pues mover, digamos, la necesidad de defender el espacio público, los parques, el transporte urbano, la bicicleta, con muchas de las cosas que Peñalosa había hecho. Ujú. Bueno, luego, ¿cuántos periodos es edil? ¿Un periodo? Solo un periodo en Chapinero, dos periodos en el Consejo de Bogotá Uno por el Partido Liberal y otro por firmas. por firmas, Luego Cámara de Representantes. Cámara de Representantes también por firmas, Ujú, y tanto en el Consejo de Bogotá como en la Cámara de Representantes me eligieron el mejor concejal
y el mejor representante. Usted recordará que había o que hay un proyecto que se llama Consejo ¿Cómo vamos? Ese proyecto hace unas mediciones, el más puntual, el que presenta las mejores ponencias, el que hace los mejores debates. Y a mí me eligieron en 2 oportunidades Mm. el mejor concejal de Bogotá y después el mejor representante Al local. César lo que es del César, y la verdad es que usted es muy disciplinado, usted me parece ya en una opinión personal, es muy juicioso. De hecho, presenta informes periódicos a la mesa de trabajo de uno, llegaban siempre los informes de la gestión que iba cumpliendo, rinde cuentas permanentemente. Es que yo creo que la rendición de cuentas no es una obligación legal, es una obligación moral, porque yo tengo que contarle a mis electores qué es lo que estoy haciendo, Mm. cómo estoy votando. Y a ustedes, los periodistas, que son pieza fundamental en la defensa de la democracia, lo mismo. Entonces, yo comencé a rendir cuentas muy joven, desde el principio. Y como usted lo dice, a la mesa de trabajo mandaba mis Ujú, reportes ujú. para que la gente dijera, oiga, Luna hizo esto, Luna hizo aquello, ¿estoy de acuerdo o no? Bueno, ¿cómo llega Cambio Radical? Porque usted acaba de salir del Congreso como senador y estaba representando a Cambio Radical. Pues yo tomo la determinación, bueno, déjeme terminar la historia. Entonces, llego a el consejo como con firmas ¿Sí? y llego a la Cámara con firmas. Ujú, Acuérdense que aspiro a la alcaldía y me derrotan ujú. y me invitan al gobierno nacional como viceministro de Trabajo, después como consejero presidencial y después como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estuvo con Santos. Estuve con Santos, Ok. exactamente. Entonces, yo termino mi paso como ministro y regreso al sector privado a un cargo de director gremial y ahí comienzo a ver la política y veo venir que el presidente Petro, en ese momento candidato, iba a ser presidente. Entonces tomo la decisión de regresar a la arena política después de casi 10 años de no estar en ella. Y busco un partido que yo sabía o creía iba a ser oposición. Oposición sensata, oposición respetuosa, que es lo que yo siempre he hecho. Por eso tomo la determinación de presentarme por Cambio Radical. Y la verdad es que en Cambio Radical milito un año antes de la elección, más dos, más tres de senador, 4 años. Ujú. Y como lo dice usted ahora, tomo la decisión de renunciar al Senado y al partido para poder presentar mi candidatura de manera ciudadana. ¿Y por qué renuncia al partido? ¿Por qué no le dice al partido, mire, yo quiero ser candidato de este partido? ¿O es muy difícil ahí competir con Germán Vargas Lleras? Yo respeto a Germán Vargas como un hombre de Estado con gran experiencia, pero Germán Vargas es Germán Vargas y David Luna es David Luna. Somos dos personas diferentes, con dos liderazgos distintos y obviamente él seguramente, no lo sé, estará pensando en hacer un ejercicio presidencial, motivo por el cual pues yo no tenía espacio. ¿Y no era natural que aspirara a ser candidato por Cambio Radical a la presidencia? Era seguramente una gran posibilidad, pero al Germán Vargas ser la persona que lidera el partido, pues seguramente yo no tenía ese espacio. No tenía espacio. Bueno, ¿por qué en Colombia podría ser la oposición, podría ser la izquierda? Usted me dirá, graduaron a Cambio Radical como el partido más corrupto de todos. Yo lo que creo es que hay que ser contundente y claro. Cualquier persona que cometa un acto de corrupción en cualquier partido debe responder por ella, sea de Cambio Radical o sea de cualquier otro partido. Decían pues que el Partido Verde era el adalid de la moral y mire pues en los escándalos de corrupción que está. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que saber que militante o representante que cometa un acto de corrupción debe Ujú, pagar por él y el ujú. partido debe promover esas investigaciones. Pero esa es una responsabilidad penal individual. La responsabilidad política la asumen los partidos y la determinan los ciudadanos. ¿Con qué? Con el Ujú, voto. Y yo sí creo que a Cambio Radical lo castigaron muy duramente en ujú. las pasadas elecciones, cuando pues evidentemente no tuvo la capacidad electoral precisamente por esos escándalos de corrupción. ¿No se saltó el paso de hacer primero alcaldía y luego presidencia? Pues mire, yo creo que estamos en un momento donde el país tiene que recuperar la moral, recuperar la economía, recuperar, por supuesto, el territorio para que haya seguridad. Y
Evidentemente en política, pues uno necesita entender que hay momentos y este es un momento donde la renovación generacional, creo yo, es pieza fundamental de un cambio que sigue esperando la gente. Es que los culpables de lo que está pasando no son quienes votaron por un presidente que hizo grandes promesas. Es el candidato o el presidente que prometió cosas que no está cumpliendo. Y en ese sentido, pues yo creo que es el momento para aspirar a la presidencia. Y está preparado. Pues estoy preparado, como dicen por ahí, más que un yogur, porque he hecho la tarea completa desde el escalón cero, uno tras otro. No me he brincado ninguno y todos, creo yo, los he cumplido con lujo de detalles. Entonces, acá hay experiencia, 27 años de experiencia, acá hay madurez, 50 años de vida, acá hay además una familia que demuestra que el ser padre de familia responsable le permite a uno el ser el padre que necesita el país, pero acá hay método. Yo soy un tipo que algunos me dicen cachaco porque me pongo corbata, pero este es mi uniforme para salir a trabajar. Yo lo hago con pasión, yo lo hago con respeto, yo lo hago con prudencia, pero también lo hago con firmeza. Y en ese sentido, John Didier, yo creo que hay un espacio para que la gente piense, analice qué es lo que quiere resolver. Y yo creo que la personalidad de los candidatos sí va a ser muy importante analizar. Esto no se trata de polarizar, de insultar, se trata de saber cuál es la realidad para resolver. Lo insultan mucho a usted en redes sociales. Sí, a mí me insultan, como seguramente algunas personas lo notarán por distintas razones. Pero mire, yo creo que a los insultos, pues leerlos, analizarlos, los que tengan razón, adoptarlos, pero los que no, pues hay que dejarlos pasar, porque lastimosamente la gente cree que insultando va a resolver los problemas del país. Yo diría, hombre, mejor propongan, mejor debatan. Yo al presidente Petro, por ejemplo, le hice oposición siempre con respeto, mirándolo a los ojos, nunca insultando ni a él ni a su familia. Pero, por ejemplo, algunos de sus seguidores creen que insultando resuelven los problemas. Y tiene platica porque es que una campaña presidencial vale mucho. Mire los problemas que tiene hoy el actual presidente por ese tema de la financiación y cómo va a ser entonces para financiar esta campaña. Oiga, es que el presidente Petro prometió el cambio y le recibió plata para su campaña al hombre Malboro, al narco del Casanare, ahora papá Pitufo. Pues yo creo que la gente está muy aburrida y muy mamada de esto que hace referencia a la financiación irregular. Ujú. Yo voy a hacer una campaña austera, muy austera, lo estamos haciendo de hecho, y obviamente vamos a recibir la financiación que el Estado da para eso y vamos a salir a poner el sombrero a las compañías que están legalmente establecidas y demostrándolo como siempre lo he hecho en el aplicativo de cuentas claras de la registraduría. Así lo hice para el Senado. Había un tope, cumplí el tope, conté quién había donado y de esa manera pues uno está, digamos, tranquilo. Bueno, va por firmas. Voy por firmas, pero John Didier, solo hasta el 31 de mayo puedo salir a buscar las firmas. Todavía no. Por eso estoy en un ejercicio de darme a conocer, a reconocer. Yo quiero que la gente recuerde que David Luna tiene 50 años, que es papá de Julieta y Alejandro y está casado con Laura, que David Luna fue edil, que David Luna fue concejal, que David Luna fue ministro, porque necesito que la gente se acuerde cuál ha sido la trayectoria de quien les habla y por eso estoy recorriendo el país. Ya arranqué la semana antepasada en el departamento del Magdalena, la semana pasada en el Valle del Cauca, mañana voy a estar en el departamento del Meta, la próxima semana voy a estar en el departamento de Santander, también voy a estar en el departamento del Atlántico, sigo con el departamento de Córdoba, después de Sucre y así sucesivamente estaré visitando el país. Fondeado con recursos propios en este momento. Sí, en este momento, pues echando mano a las cesantías, en este momento echando mano, por supuesto, a quienes obviamente pueden hacer aportes para que nosotros podamos viajar. Viajamos en un equipo muy pequeño, pero lo hacemos con mucho corazón, entre otras, con algo muy
muy llamativo que es, para ahorrarnos lo de los hoteles, estamos pidiendo posada. Entonces, en Cali nos brindaron la oportunidad y lo propio en Santa Marta. Bueno, vamos a ver en ¿Dónde, Villavicencio. dónde se quedó en Cali? En Cali nos quedamos en la casa de un amigo que nos la prestó. En Santa Marta en la casa de un tío de mi señora. En Villavicencio el primo de un amigo nos va a prestar una casa que tiene en Villavicencio. Y así sucesivamente estamos haciendo la tarea. ¿Y ya tiene plan de gobierno? Estamos trabajando en él. Tenemos un equipo temático muy sólido, con personas muy experimentadas, pero también con grupos regionales que nos están contando lo que están viendo venir. Claro que tenemos propuestas en seguridad, claro que tenemos propuestas en agroindustria, claro que tenemos propuestas en algo muy importante que para mí es muy conocido y es tecnología, ver cómo logramos impactar, mejorar las condiciones de los jóvenes para recibir un salario digno y oportunidades de crecimiento. Bueno, pero la situación fiscal del país está muy mal. Muy mal John Didier, y ahí hay propuesta. Lo primero, hay que congelar el presupuesto entre el año 26 y el año 30. O sea, no buscar ninguna reforma tributaria adicional. El bolsillo de la gente está muy golpeado. No hay para pagar los servicios, para hacer el mercado y para que le quede una plata para la educación. Entonces, no podemos seguir abogando a los ciudadanos. Con lo que se tiene, hay que hacer más. ¿Sabe cómo? Reduciendo la contratitis, la burocracia. No a lo Milei con motosierra, no, no, no. Simplemente a lo colombiano con reducir ese proceso de contratitis que está hoy desbordado en el Estado. Esa es la única forma de lograr que el presupuesto alcance. Entonces no a lo Milei, No a lo Milei, no a lo no Milei. va a eliminar ningún ministerio. No, sí, hay que adelgazar el Estado, pero no se trata simplemente de decir hay que acabar con todo lo público, porque lo público finalmente pues es lo que gobierna el Estado. Hay una frase de la tercera vía: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Ese Estado fuerte, ese Estado decente, ese Estado austero, no como está pasando hoy, pero no acabando todo por acabarlo. Sí hay que adelgazar el Estado. Bueno, Duque no tenía experiencia administrando una tienda, esa es la gran crítica que se le hizo a Iván Duque. Lo mismo Gustavo Petro, tampoco había tenido ni siquiera un ministerio. Usted ejecutando sí tiene experiencia. Es que acuérdense, John Didier, que yo fui durante 5 años ponente del presupuesto de Bogotá y nunca permitimos que esta ciudad entrara en una crisis fiscal, todo lo contrario, salía adelante con superávit. Dos, yo fui viceministro de Trabajo donde ejecuté recursos para lograr proteger a los sindicalistas colombianos, para lograr concertar el salario mínimo en una mesa donde estaban sentados los gremios, los sindicatos y el gobierno. Pero tres, yo fui ministro de Estado, ejecutando más de 5 billones de pesos al año, sin un solo escándalo y con propuestas y hechos concretos. Llevé a las regiones del país los kioscos y los puntos Vive Digital, entregué en los colegios los computadores y las tabletas, en todos los parques conecté una zona Wi-Fi gratis. O sea, nosotros hemos logrado con hechos demostrar que es posible. ¿Es posible erradicar la corrupción? Pues es una tarea pendiente y necesaria. Y yo le voy a dar dos fórmulas a las cuales nadie le ha echado mano. La primera, yo voy a meterle extinción del dominio al corrupto, pero no de lo robado, de todo el patrimonio. O sea que un corrupto va a tener que pensarlo dos veces, porque además de ir por los 50, 100, 200, 500 millones que se robó, vamos a ir por su casa, vamos a ir por su carro, Lo deja en la calle. y en la cárcel. Además, entonces eso es muy importante. Y dos, tecnología. La tecnología es fundamental para luchar contra la corrupción. Hay una tecnología que tiene un nombre medio enredado que se llama el blockchain. Esa tecnología es la que nos va a permitir identificar quién le hace cambios a los procesos, porque es imposible modificar la trazabilidad efectivamente con ese seguimiento. Bueno, y el tema de la inseguridad, ¿cómo se va a hacer para manejar estos grupos narcotraficantes, que hay tantos grupos armados que se han disparado en número de hombres y en presencia en el territorio nacional?
Mire, John Didier, tres cosas. Lo primero, le pedí ayer al presidente que no siga beneficiando, amparando, cuidando a los grupos al margen de la ley, que dejaron de ser grupos guerrilleros para convertirse en traquetos. Esos no son sino mafiosos. No, ya el mismo presidente los llama así. No, no, es que, pero entonces le dije, levante esas mesas, que ya demostraron ser un fracaso. Petro, con los decretos de cese al fuego, le amarró las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Hay que recuperar la moral, el prestigio, la capacidad de nuestra fuerza pública. Claro que para que proteja los derechos humanos, pero también para que proteja a la sociedad civil. Lo que está pasando en el Cauca, en Arauca, en el Catatumbo, es producto del Pacto de la Picota. El Pacto de la Picota que lideró el hermano de Petro sí existió. Allá fueron a prometerle que les iban a dejar en libertad a los condenados por terrorismo y por narcotráfico a cambio de los votos de varios de sus departamentos. Bueno, usted es muy serio y lo he conocido en todos estos años que hemos hablado desde que era edil en Bogotá y usted es muy aplicado, muy disciplinado. Usted es como esos estudiantes súper juiciosos, nerds, Nerds. exacto. Me da temor que los colombianos no lo tomen en serio por ser tan serio, tan aplicado, por ser honesto en lo que ha sido su carrera política, porque no tiene pues ningún proceso, ninguna condena en ese sentido, mucho lo que dicen en redes, pero otra cosa es la realidad. Entonces me da temor que la gente no lo tome en serio. De pronto la gente quiere un Milei, un Bukele, alguien extremista, un culebrero, alguien que les hable algo que quieran escuchar. ¿Cómo ve usted el asunto de su perfil, de lo que usted es frente a lo que, la razón por la que vota el ciudadano, que es como muy emocional? Yo no soy un candidato pirómano, John Didier. Eso lo tengo clarísimo. Yo no voy a decir cualquier pendejada simplemente para conseguir un like. Y en efecto, siempre se ha votado con el corazón más que con la razón. Ujú, Si volvemos a votar con el corazón, sin tener presencia o presente la razón, ujú. este país se va a hundir. Hay que recuperar la esperanza. ¿Y cómo hay que recuperar la esperanza? Buscando perfiles que tengan capacidad. Yo por eso lo digo de frente. Un outsider, esos que vienen de alguna actividad, pues puede sonar muy bonito, pero no tienen experiencia en el Estado. Y acá necesitamos para salir de la crisis alguien que se haya untado las manos, que se haya puesto las botas, que conozca perfectamente la diferencia entre un certificado de disponibilidad presupuestal y una ejecución presupuestal. De lo contrario, vamos a tener problemas. No se puede buscar una persona que llegue a aprender. Acá hay que llegar aprendido y yo estoy Ujú. proponiendo esto. Acá hay que llegar a expedir unos decretos. Acá hay que llegar con el equipo formado y nombrado. Eso, lamentablemente, pues no lo tienen en estos momentos muchas personas y yo creo tener. La inseguridad es uno de los principales problemas que tiene hoy Colombia en las grandes ciudades capitales por los grupos delincuenciales, bandas criminales. ¿Estaría usted dispuesto a hacer una propuesta audaz en el sentido de hacer unas megacárceles como las que ha hecho Bukele en Centroamérica? Yo sí creo que Colombia tiene un pendiente en lo que hace referencia a la política penitenciaria. ¿Por qué razón? Uno, porque tenemos unas cárceles que no dan abasto. Dos, porque esas cárceles no están resocializando. Ujú. Tres, porque esas cárceles tienen evidentemente unos graves problemas de infraestructura. En Colombia, claro que sí, hay que hacer más cárceles y mejores cárceles, y eso se puede hacer con una figura muy sencilla, que es entregando en administración esa construcción para que con recursos públicos podamos tener centros penitenciarios efectivos. Centros penitenciarios donde no se permita realizar extorsión desde adentro y donde no se permita, obviamente, actuar ilegalmente. Entonces, es posible y yo sí creo que ese es un pendiente que tiene el país al cual hay que pararle bolas. La polarización beneficia al gobierno de turno. ¿Estaría usted dispuesto a participar de alguna consulta entre varios candidatos de derecha? Yo quiero correr esta carrera porque me he preparado toda la vida para ello y la voy a correr con pasión, con decisión, pero yo no tengo obsesión. Yo tengo absolutamente claro que el interés del país va primero que cualquier otra cosa. Voy a correr la carrera. Si conecto con los colombianos, si les gustan mis propuestas, pues acá estaré. Si no es así, pues yo no tengo problema en medirme con otras personas que estén aspirando, pero yo tengo obviamente mis líneas claras. Ujú. Yo no voy a estar
en un ejercicio político para ganar votos simplemente por ganarlos. Yo le he hecho oposición al gobierno del presidente Petro y yo creo que sus, obviamente, aliados no pueden estar de la mano de una candidatura como la mía. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Gustavo Petro son lo mismo, son coequiperos. Entonces yo no voy a estar en un ejercicio Pero compitiendo ya con están Claudia López. divorciados. ¿Qué va? Eso es pura carreta. Eso es lo que muestran ante los medios de comunicación, pero son obviamente lo mismo. Cosa distinta es ver de qué manera uno logra armar una propuesta de centro, centro derecha que permita recuperar la seguridad, recuperar la economía, obviamente meterle tecnología a un ejercicio tan importante como es generar mejor empleo para nuestros jóvenes. Entonces, propuesta centro, ¿usted es de derecha o de centro? Yo soy de centro derecha, pero es muy importante señalar que la lucha contra el hambre es pieza fundamental en este país. Ujú. Y algunos dicen que esa es la bandera de la izquierda. Pues si esa es la bandera de la izquierda, yo la voy a izar, porque yo sí me voy a dedicar a luchar frontalmente contra el hambre. Hay muchos colombianos que se acuestan con una sola comida. Hay algunos que dicen que la seguridad es propiedad de la derecha. Pues si hay que izar esa bandera, la vamos a izar porque vamos a recuperar la tranquilidad. Y algunos que dicen que la libertad de prensa es la bandera del centro. Hombre, acá tenemos que entender que tenemos derechos. Yo milito en el centro derecha, pero voy a luchar frontalmente contra el hambre, contra la corrupción y voy a recuperar la seguridad. Bueno, ¿usted cree, mucha gente ahora habla del artículo 109 de la Constitución, que habla de un juicio político al presidente, y la Constitución dice que el que viole los topes en campaña pierde su puesto? ¿Usted cree que hay que aplicarle ese artículo al presidente o dejarlo mejor terminar? No, pues definitivamente hay que aplicarlo. Definitivamente hay que aplicarlo, pero lamentablemente el presidente compró la comisión de acusaciones con mermelada. Lo vimos ahorita con el escándalo de Papá Pitufo y de la DIAN. Entonces ahí no va a pasar absolutamente nada, porque obviamente quienes tienen esa responsabilidad de investigación y de juzgamiento, pues están es al servicio del presidente. Bueno, yo creería que el diagnóstico que usted tiene de este gobierno es que ha sido un fracaso en muchos aspectos y tendría los argumentos. ¿Por qué cree usted que pese a que hay muchas críticas sobre la ejecución de este gobierno, los resultados están a la vista, hay tanto fanatismo, tanto hincha, tanta fanaticada que dice que este es el mejor presidente en la historia y el más decente en la historia del país? Porque los colombianos querían un cambio, porque los colombianos estaban cansados de lo mismo, porque los colombianos tenían una esperanza en las propuestas que hizo el candidato Petro. Por eso los responsables no son quienes votaron por Petro y hoy lamentablemente se sienten desilusionados. El responsable es Gustavo Petro, que prometió una cantidad de cosas que él sabía no podía cumplir. Y yo sí creo que esos colombianos que hoy están desilusionados siguen pensando que es posible un cambio. Y yo creo que ese cambio es posible. Es posible representado en una renovación generacional, es posible representado en una experiencia de 27 años, es posible representado en unas banderas que no son propiedad de una ideología. La lucha contra el hambre, la lucha contra la inequidad, la necesidad de proteger los derechos humanos, la transición energética, eso, claro que hay que hacerlo. Es posible hacerlo con método, no con palabras y con discursos vacíos. De 1 a 10, ¿cuánto valoraría la gestión de este gobierno? Tres, Tres. se raja y se raja básicamente porque habla mucha carreta y hace poco. ¿Y, y ese 3 por qué? Ese tres porque yo creo que el presidente sí hay que reconocerle algunas cosas. ¿Qué ha hecho bueno? Yo creo que comenzó haciendo una tarea importante al descentralizar el gobierno. Después la abandonó, lamentablemente. Yo creo que haber planteado la transición energética fue un acierto, pero se le olvidó una cosa, que no hay transición energética sin transmisión. Y todas las líneas de transmisión se les olvidaron. Tres, yo creo que es importante pensar en que la agroindustria es fundamental, pero lo dejó en el discurso, no lo aterrizó. Yo por eso hablo de lograr que la altillanura sea la despensa colombiana. Claro que hay que hacer un tren en Colombia, pero entre Villavicencio y Puerto Carreño, para lograr que esta actividad pueda tener un verdadero impacto desde el punto de vista de industria y desde el punto de vista agrícola. A la tierra
al agro hay que sembrarle tecnología. Qué gran proyecto. ¿Usted prometería hacer ese tren si es presidente? No solamente ese tren, sino desarrollar la altillanura como el más tecnificado espacio colombiano para generar un agro que tenga muchas oportunidades. Pero estoy proponiendo otra cosa. Hay que reindustrializar Colombia. Yo sí creo que el Valle del Cauca, yo sí creo, por supuesto, que Chocó y también el Atlántico tienen la capacidad de atraer una gran cantidad de empresas tecnológicas que puedan generar un mayor empleo a la juventud y muy bien remunerado. Empresas tecnológicas, ¿por qué? Porque acá hay talento, John Didier. Muchos jóvenes tienen talento para programar, para desarrollar software. Hay que aprovechar eso. Y tres, el turismo evidentemente tiene un potencial, pero sin seguridad, pues no vamos a poder atraer turistas. Muy bien, David Luna, candidato ya, podemos hablar de Sí, candidato, claro. candidato a la presidencia de la República. En los micrófonos de Al Día Noticias lo queríamos saludar hace un buen rato y está haciendo inicialmente el lanzamiento aquí en Al Día Noticias. Esperamos tenerlo más adelante cuando ya la campaña entre más actividad, esté recogiendo las firmas, nos venga a contar propuesta por propuesta para que los colombianos conozcan qué pueden esperar de David Luna y sobre todo tengan tiempo de esculcar y mirar su hoja de vida, porque es importante la hoja de vida a la hora de dar un trabajo, ¿no? Mire, John Didier, primero muchas gracias. Muy feliz de eh, estar donde comencé. Usted me entrevistó cuando yo iba a aspirar a ser edil hace 27 años y mire usted, estoy hoy acá contando por qué razón David Luna quiere aspirar a la presidencia. Tres invitaciones a ustedes. Por favor, entren a Google y busquen David Luna. Van a ver cuál es mi trayectoria, van a ver que no tengo investigaciones, van a ver que he hecho las cosas de manera correcta. La segunda, pensemos en el país. Más que insultarnos, construyamos. Es posible recuperar la esperanza si le metemos sentido común a algo tan importante como es la elección presidencial. Y en tercer lugar, en la vida se necesita no solamente experiencia, sino adicionalmente capacidad. Yo la experiencia la tengo. De mis 50 casi, que cumplo próximamente, 27 se los he dedicado al servicio público. Yo creo que hay que reivindicar el servicio público y la política. No hay que sentirse avergonzado de quienes la hemos hecho de manera decente, de manera honesta. En ese sentido, les pido que investiguen, por favor, quién es David Luna y me den una oportunidad. David Luna, candidato a la presidencia de la República en los micrófonos de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente.